Quiero preguntarle a Antonio Ledesma, también alcalde metropolitano de Caracas, en 2 ocasiones. Antonio, hablábamos tú y yo en varias conversaciones sobre la expectativa y los miedos que en este momento tiene el pueblo venezolano frente a la fase de transición. Ahora con unos mensajes muy claros, con esta entrevista de María Corina Machado que le ha dado al diario La Patilla, y sobre todo con este hecho muy puntual, que es la liberación de los prisioneros políticos, esta primera etapa de liberación de los prisioneros políticos, bajo el lema de María Corina, que sean todos. En medio de tanta expectativa y ansiedad que hay, ¿cómo le ves el significado a esta primera fase de la liberación de los prisioneros políticos anunciada por Jorge Rodríguez? Bueno, que toda esta lucha no ha sido en vano, que todos los sacrificios no son estériles, que el miedo, que es natural que cualquier pueblo, por más valiente que sea, experimente cuando siente en cabeza propia la persecución, el terrorismo de Estado, es capaz el pueblo de Venezuela, ha sido capaz, el liderazgo representado por María Corina, por Edmundo y por muchos otros, de convertir ese miedo en un sentimiento útil, porque el miedo nos ha llevado a poner mucho más de nuestra parte, convencidos de que peor que sentir el miedo es perder la esperanza, perder la fe, perder definitivamente la libertad. Y aquí estamos viendo que se están concretando los puntos que han estado en la estrategia apuntalada por María Corina y por el mundo. Primero, salir de la dictadura de Maduro. Maduro fue derrotado con los votos, pero las mafias no ceden ante la fuerza de los sufragios. Por eso hay que usar la fuerza como lo usó el gobierno de Estados Unidos en una operación quirúrgica que nada tiene que ver con la invasión ni con el atropello a la soberanía nacional. Dos, que se controle el grifo de los petrodólares para que esos dineros que produce el poco petróleo que se está explotando se dirija a financiar a los grupos que desarrollan el terrorismo de Estado, la persecución política. Y tres, la liberación de los presos políticos sin condiciones. Todos estamos viendo la satisfacción al momento de recordar a todos los que han sido víctimas, de los que perdieron la vida. Creo que es el mejor homenaje póstumo a los mártires que dibujaron con su sangre, con su sacrificio, lo que son los mejores sentimientos de los venezolanos. Ahora, cuando María Corina Machado se refiere a que sean todos los liberados, eh, hay un paso muy importante en la medida en que con los detenidos políticos no pueden seguir jugando, porque los detenidos políticos, los secuestrados en general, se convierten en monedas de cambio para manipular. Tanto que Jorge Rodríguez ahora le agradece a Zapatero y le agradece a Lula da Silva. ¿Cómo entiende usted esto, Antonio Ledesma, cuando sabemos que es que precisamente estas son las órdenes que de Washington le están dando a él? Si es que quedó clarísimo cuando Marco Rubio dijo tienen que liberar a los presos políticos, es una de las fases. ¿Cómo entender Bueno, esto entonces, Antonio? hay dos discursos. Un discurso para la galería, cuando vemos a estos personajes fanfarronear, llevándole flores a la tumba del comandante galáctico Hugo Chávez, decir que van a buscar que regrese Nicolás Maduro, y la otra impostura y el otro comportamiento, el que hacen tras bastidores. O sea, están cumpliendo al pie de la letra las condiciones que se les han impuesto. Y esas condiciones tienen que ver con lo que se ha venido, por lo que se ha venido luchando. Y allí yo quiero poner en alto relieve el papel jugado por María Corina Machado, no ahora, sino desde hace muchos años. Y el rol asumido por Edmundo González como nuestro candidato presidencial en medio de aquella persecución política que inhabilitó de manera arbitraria a María Corina Machado. Eso es lo fundamental. La gente que me está escuchando, yo quisiera que entendieran lo que estamos viviendo. Mire, cierren los ojos y recordemos que hasta antier nada más estaba Nicolás Maduro bailoteando en una tarima, burlándose de los presos políticos, ufanándose de que él podía derrotar a Donald Trump y que Donald Trump lo que estaba era haciendo un pantalleo con toda esta flota que se dispuso en el Mar Caribe. Recordemos que esto que se está viendo es por lo que venimos luchando. Recuerden el discurso de la hija de María Corina Machado cuando recibió el premio Nobel de la Paz,
Recuerden los mensajes de Edmundo González cuando recibió junto con María Corina el premio Sájarov en el Parlamento Europeo. Es la prédiga de hace años pidiendo reiteradamente la liberación de los presos políticos. Es el cierre de las cárceles políticas. Es la inauguración de un tiempo de libertad. Lo estamos logrando y eso es consecuencia del esfuerzo, del sacrificio de miles de venezolanos. Todos estos que ahora están siendo liberados, ellos dieron su contribución, y que descansen en paz aquellos que perdieron la vida luchando por todos estos ideales que hoy en día nos hacen ver que bien vale la pena la tenacidad, la constancia, la persistencia de nuestro pueblo y de nuestros líderes. Quiero ahora volver a hablar tanto con Antonio Ledesma como con Artes Tupiñán sobre otro punto que me parece muy importante, y es el del petróleo. En esta primera fase que anuncia Marco Rubio, anuncia estos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que dicen que van a servir para ponerlos en el mercado al precio que debe ser pagado en el mercado, para tener una base de estructuración para llegar a esa transición. ¿Por qué, Antonio? Usted que también es experto en el tema petrolero, ¿qué pasa con esos 50 millones de barriles en estos 3 meses? ¿Qué significa venderlos a precio del mercado? ¿Y cómo se pueden revertir, como lo dice la administración Trump, para el pueblo venezolano? Porque hay muchas voces que dan cuenta o que dicen o que reclaman que lo que quiere Trump es quedarse con el petróleo de Venezuela. Pero por favor, si los que se han robado el petróleo de los venezolanos han sido estos dictadores, primero Chávez y ahora Maduro. Yo comentaba ayer que en este ciclo de Maduro y Chávez, nada más a los Castros, a la dictadura de Cuba, le entregaron más de 700 millones de barriles de petróleo. Eso equivale a más de 47.000 millones de dólares. Y no puedo dejar de recordar, para que la gente no lo saque de su memoria, que fue el mismo Maduro el que encarceló a quien él había designado como presidente de Petróleos de Venezuela, Tarek al-Aissami, porque según el propio Maduro se había robado más de 20.000, 25.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál cuento es ese de que el imperio viene a robarse el petróleo? No. Lo que está planteado en el proyecto que le han ofrecido a la comunidad internacional, tanto María Corina como Edmundo González, es que Venezuela deje de ser un narcoestado y se convierta en el hub energético de las Américas. Y ahora esta operación de los Estados Unidos es cerrarle el chorro de petrodólares a la dictadura. ¿Por qué? Porque como lo ha denunciado María Corina en los foros internacionales, cada dólar que recibe esta gente por concepto del petróleo que negocian no es para invertirlo en escuelas, ni en universidades, ni en hospitales o comprar medicamentos, sino para financiar a estos grupos que aplican la operación Tuntún. ¿Saben lo que es la operación Tuntún? Esa operación que se le metió en la casa, por ejemplo, a la señora María Oropesa en el estado portuguesa, la que detuvo a estos muchachos, a estos adolescentes, la que se llevó detenido a Henry Alviares, a Dino Hernández, a Juan Pablo Guanipa, al doctor Rocha, las que se llevaron a Viallo Pirelli. Esa es la política que se está poniendo en marcha de evitar que la dictadura tenga más petrodólares para financiar su aparato represivo. Después vendrá la operación de reconstruir la industria petrolera que destruyeron Chávez y Maduro, porque fueron ellos los que acabaron con PDVSA, con nuestras refinerías. Lo que está pasando en la refinería de Amuay, de Punta Cardón, de Guaraguao, del Palito, es consecuencia del desastre adelantado por Chávez y por Maduro. Lo que viene ahora es la petición no solo a las empresas transnacionales de Estados Unidos, las petroleras de Estados Unidos, sino las de cualquier país del mundo que quieran invertir en Venezuela, porque se acabó ese cuento de que nosotros somos ricos porque tenemos el petróleo. El petróleo no hace nada en el subsuelo y los que sacan estos dictadores es para robárselo tal cual como ha quedado demostrado. Hay otro punto, lo mencionaba Antonio Ledesma, que es el Tuntún. Cómo iban generando ese mecanismo de represión, unos videos que parecían de terror, y iban poniendo apartes de las capturas ilegales, los secuestros y las desapariciones de varias personas. Generaba mucho temor, incluidos varios de los que compusieron, de los habitantes comunes y corrientes que
hicieron parte de los comanditos que fueron fundamentales en las elecciones del 28 de julio de 2024 para poder obtener las actas y transmitirlas y poder salvar el acta oficial para poder demostrar el triunfo arrollador de Edmundo González. Muchos de ellos también llegaron a Colombia huyendo por la frontera como pudieron, porque a muchos sí se los alcanzaron a llevar en esa misma campaña de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, lo vimos hoy, yo quiero preguntarles a ustedes cómo reaparece en ese programa de televisión que él hace. Yo no sé si ustedes le vieron la mano, cómo le temblaba con un papel denunciando la agresión de Estados Unidos. Eso lo vi yo esta mañana, cómo le temblaban ahí las manos, se le veía bastante afectado y no estaba en el set de televisión o plató de televisión que siempre usa para amenazar, desprestigiar, acabar con todo lo que ellos consideraban los de sus enemigos políticos, que era cualquier crítico pues a esta tiranía. Lee ese papel rarísimo, de manera muy nerviosa, se le veía, y diciendo que la operación de Estados Unidos había generado una masacre de 100 personas. 100 personas, obviamente, incluidos todos esos guardias cubanos, de los que Díaz-Canel pues, ha aceptado que murieron en el operativo, y más esa guardia de honor que tenía Nicolás Maduro. Diosdado Cabello es otra de las cabezas que genera mucho miedo. Y existe la información que desde los Estados Unidos le han dado la orden a Delcy de capturar al segundo de Diosdado, que es un miliciano que genera mucho miedo y que ordena también a los colectivos. Frente a Diosdado Cabello, ¿qué expectativas hay de su futuro, Antonio? ¿Cuál va a ser el futuro de Diosdado? El de Delcy ya lo vamos previendo, es una operadora del objetivo de desmantelar parte de esta organización criminal. Pero ¿qué esperará Estados Unidos de Diosdado? Es la pregunta, Antonio. Sobre esta pregunta tuya, Claudia, yo no voy a caer en especulaciones, como el que lee las cartas del tarot o ve una bola de cristal. Yo me voy a referir a algo cierto, que hay un expediente que dio lugar a la captura y extracción de Nicolás Maduro, y en ese mismo expediente está el nombre de Diosdado Cabello, de Padrino López y de otros más. O sea, él forma parte de todo este entramado que tiene que ver no solo con el narcotráfico, sino que, como muy bien se ha dicho aquí, son también las articulaciones, el maridaje que hay con la narcoguerrilla colombiana, con los grupos como Hezbollah, que están explotando el oro en el arco minero, el flujo de recursos y de minerales hacia Irán, que eso está también plasmado en expedientes que han dado soporte a las decisiones que tomó el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Guerra, el Departamento de Finanzas, la propia CIA, el FBI, la fiscal Pam Bondi, que ha dicho públicamente por qué se ha clasificado a Maduro como terrorista y por qué se han incluido en este expediente, entre otros, a Diosdado Cabello. Y él ha sido uno de los grandes promotores de la persecución política. Además, ha hecho sorna de eso, se ufana de dirigir esta macabra y perversa operación Tuntún, perturbándole la tranquilidad a los venezolanos, amenazando a la gente de que le iban a tocar o a derrumbar la puerta, porque aquí hubo casos de allanamientos, no solamente allanamientos sin orden de proceder de los policías, sino que habían como una suerte de mudanzas, porque eran allanamientos tipo mudanza, que no solamente se llevaban detenido al perseguido político, a la mamá, al abuelo, al hijo, al nieto, sino que también le mudaban los corotos, la nevera, le robaban la cocina, le robaban los muebles, le robaban la licuadora, o sea, algo realmente penoso, y de eso es responsable directamente Diosdado Cabello.